Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Roller Coaster basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Pipur, puedes hacer lo que quieras y decir como quieras. Solo piensa en mí como alguien a quien debes aliviar tu soledad mientras esperas a Pi. Ser un rebote, alguien que estaba ahí para aliviar su soledad, era probablemente lo más adecuado para alguien como ella. No tenía importancia emocional a la mujer y no recibí ni una fracción de su amor. No había nada profundo entre ella y Pur, solo diversión y satisfacción en su relación. Estoy feliz, Pipur. Estoy feliz mientras esperabas a Pierre. Pur miró a Love, que se alejaba cada vez más. La distancia la sobresaltaba sin importar cuál fuera la decisión esta vez. Al final, alguien estaría desesperado, al menos ella. Love se detuvo y miró a su cuñada, quien le sonreía a lo lejos con un sentimiento de culpa. Era cierto, como era de esperar, conocer a él podría devolverle los buenos sentimientos que se habían desvanecido por un tiempo. Aunque esta mujer mayor la quería y la cuidaba como una verdadera hermana, seguía apuñalándola por la espalda en secreto, teniendo una aventura secreta con la persona que su cuñada amaba, como si no supiera distinguir el bien del mal. Aunque Air y Pur habían roto y ya no tenían vínculos, seguía sin ser lo correcto. Los humanos eran egoístas. Love lo comprendió de verdad el día que conoció a Pur. La hermosa mujer la impulsó a buscar el sin importar los sentimientos de los demás. Esa mujer le engañó para que se convirtiera en esclava. Y la mujer, ex amante de su cuñada, también le enseñó que el autocontrol no funcionaría si la otra persona era tan encantadora como ella. Sabía que él y Pur se amaban, pero una persona que había caído en la espiral como ella se preguntaba constantemente, ¿pero qué podía hacer? No amó menos a Pur mientras seguía sumida en esta delicia, pero cuando llegara el momento de un rebote como el suyo, si ambos volvían, su relación con Pur tendría que quedar enterrada profundamente. No habría necesidad de desenterrarla, dejarla morir junto con la emoción, y la emoción que se habían agotado dejó que el sentimiento de amor muera junto con la posición de amante de su excuñada. ¿Cuánto tiempo sin verte? La amable sonrisa y la mirada llena de amor y cariño le cortaron la respiración a Love. Sintió que había hecho algo mal, pero al mismo tiempo no creía que estuviera equivocada. Sin embargo, en el fondo se sentía terriblemente culpable. Así es, hace mucho que no nos vemos. A Bangkok simplemente no volverás. He estado muy ocupada en el trabajo. No solo dijo una gran mentira, sino que además sonrió con indiferencia para disimularlo. Love odiaba esos sentimientos. Entremos. Él se acercó, rodeó la cintura de la joven con el brazo y entró en la casa. La encantadora hermosa menor miró al hermoso rostro de la otra mujer. La chica tenía muchas ganas de desaparecer de ahí. El ambiente en la sala donde estaban sentadas su hermana y su cuñado era diferente al habitual. Ya no era tenso ni silencioso, ni estaba lleno de la misma incomodidad de antes. Love pensó que ambas parecían inusualmente relajadas. Lo más sorprendente fue que él intercambiaba conversaciones y le sonreía a Lan con naturalidad. Ya no era un robot sin alma. En esa casa debieron de pasar cosas buenas y eso hizo que el corazón de Love latiera más fuertemente automáticamente. ¿Tienes algo que decirme? Preguntó sobre el importante asunto que la trajo ahí. Cuando Lam y él estaban presentes, Love miró el rostro de su hermano y luego el de la cuñada. Ambos guardaron silencio un momento antes de que Lam comenzara a hablar con voz grave. Quería decirte esto antes de que se lo digamos a la familia.
y yo nos vamos a divorciar. Fue como si la luz que se había apagado se hubiera apagado por completo. Escuchar la confirmación de lo que sospechaba la agotó más de lo que esperaba. Aunque tenía muchas ganas de llorar, como hermana menor que le había advertido a su hermano sobre esto, debería sonreír felizmente cuando él decidió hacer lo correcto.